Creo que ahí ya nos estamos sumando. Queremos saludar a todas y todos quienes se están uniendo con nosotros en estos momentos. Vamos a esperar un minutito a que se terminen de sumar las personas y partimos. Pero ya agradecerles por su presencia el día de hoy. Ya, súper. Vamos a dar inicio entonces. Quiero darles la bienvenida a todas y todos, a quienes se están sumando al evento Dos Visiones del Gestor de Inclusión Laboral, Evaluador y Gestor. Mi nombre es Paulina Vergara, coordinadora del Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Este es un programa financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad y ejecutado por nosotros Avanza Inclusión. En el marco de este programa es que estamos realizando este evento, también pensando en lo que se aproxima, ¿no es cierto?, el próximo mes, que comienza a regir la ley 21.275 y para esto quisimos, ¿no es cierto?, invitar también a quienes nos acompañan el día de hoy, a Álvaro Aguilar, subjefe del área de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Chile Valora, y a Mauro Galleguillo, gestor de inclusión laboral y preparador laboral en Avance Inclusión. Y como no también, que nos acompaña hoy, nuestra intérprete María Alicia Collante, como siempre está presente en esta jornada. Entonces, ya dando inicio, también quiero describirme, ando con unas blusas floreadas y un pequeño collarcito en el cuello, mi tez es clara y tengo el pelo largo y castaño, ¿ya? Dicho eso, quiero entonces invitarlas e invitarlos a comenzar el evento del día de hoy. Quiero darle entonces el pase a Álvaro para que comience, ¿no es cierto?, la presentación y agradecerles a todas y todos por estar con nosotros hoy. Álvaro, hola, ¿cómo estás? Hola Paulina, muchas gracias por la invitación. Me describo también antes de comenzar, soy un hombre de tez blanca que uso anteojos, estoy con una camisa celeste, con una chaqueta azul oscura, sentado con un fondo blanco. Y me gustaría, antes de comenzar y de presentarles la PPT, que ustedes saben, en la típica presentación, las típicas láminas donde los voy a latir un ratito sobre la ley 21275, antes de eso me gustaría como comentarles un poquitito sobre el origen de esta ley. Creo que siempre es saludable entender por qué surgen las leyes, cuáles son sus fundamentos. Me gusta verlo a las caras justamente a todos los que están con la cámara prendida, puse aquí el modo vista de galería, porque creo que eso nos permite quizás conectarnos también un poquitito sobre lo que necesitamos conversar. Después voy a presentar y voy a estar mirando una PPT, ustedes van a estar viendo la lámina, pero en esta parte creo que es irrelevante entender cuál es el objetivo de esta ley. Durante el año 2019, principio del 2020, la Fundación Chilena para la Discapacidad realizó un estudio que llegó a manos del Parlamento, que indicaba que en el marco de la implementación de la ley de inclusión, las personas con discapacidad que estaban siendo contratadas por las empresas con 100 o más trabajadores estaban durando en promedio 100 días, más o menos, en sus puestos de trabajo, 106 días para ser exacto, un poco más de 3 meses, que es prácticamente el periodo de prueba que establecen casi todas las empresas para las contrataciones. ¿Qué significaba eso? Que las empresas estaban efectivamente haciendo cumplimiento de la ley 21.015, contratando a personas con discapacidad, pero no tenían ningún tipo de competencia para posibilitar que esas personas estuvieran en su puesto de trabajo demostrando efectivamente sus capacidades y pudieran desarrollarse y desarrollar también justamente el trabajo y el potencial de la organización. Estaban contratando únicamente por cumplir con la normativa y probablemente las tasas de rotación de personas con discapacidad contratadas eran altísimas. A partir de ese diagnóstico, se establece la necesidad de que las organizaciones del país que tienen que cumplir con la ley de inclusión, al mismo tiempo tengan a gente que sepa gestionar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Era fácil, probablemente, generar algún tipo de dictamen, generar lineamientos, generar un modelo de buenas prácticas, pero sabíamos que no iba a ser necesario y como ya teníamos
un camino iniciado con la ley de inclusión, sabíamos que efectivamente podíamos quizás empujar un poquitito más allá y volver a hacerle exigencia a las empresas de 100 o más trabajadores, que son finalmente empresas medianas, grandes y empresas súper grandes del país, que tienen la posibilidad de quizás hacer cierto esfuerzo en esta materia. En octubre de ese año, finalmente, el 2020, se promulga la ley 21.275, que establece estas nuevas exigencias a las empresas. Son 3 exigencias en particular. La primera de ellas tiene que ver con que justamente tengan un experto en inclusión laboral de personas con discapacidad, que sepa gestionar justamente la contratación y la permanencia de las personas con discapacidad en la empresa. Se va a entender que este experto, o que las empresas cuentan con este experto, si este experto está certificado justamente por Chile Valora, que es el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. El segundo punto que establece la ley 21.275 es que se promuevan en el interior de la empresa políticas en materia de inclusión que se van a traducir en planes y programas de capacitación anuales para el personal en esta materia, en materia de inclusión y en materia de diversidad. Estos 2 puntos, el punto 1 y el punto 2, se van a sumar a la comunicación electrónica que realizan todas las empresas en el mes de enero de cada año, y van a tener que reportar cuál es su trabajador certificado y cuáles son sus planes anuales de capacitación en materia de inclusión laboral. Pero existe también un tercer ítem en esta ley, y que apunta un poco al espíritu justamente de la ley de inclusión, y que tiene que ver con promover una cultura inclusiva dentro de la organización. Este tercer punto expresa expresamente, valga la redundancia, que las actividades que se realicen durante la jornada de trabajo o fuera de ella deben considerar la norma sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Que las empresas no solamente tienen que tener un experto, no solamente deben hacer planes de capacitación, sino que también deben estar pensando en inclusión laboral todo el día, todo el tiempo, todo el año, hasta que sea automático, hasta que ya no sea necesario pensar en ello. Por ejemplo, cuando se organicen la alianza para el aniversario de la organización, un paseo, las actividades de un fin de semana, de repente, cosas así, siempre tienen que estar consideradas las personas con discapacidad para que puedan participar en todas las actividades de la organización. Cuando yo ofrezco un producto o un servicio, también tengo que tener en consideración eso. Y esta ley establece que si una organización no toma en consideración eso, que una persona con discapacidad se siente discriminado y que no puede participar en estas actividades, puede hacer una denuncia y va a estar en incumplimiento de este punto. Pero aquí el sentido de esto no es punitivo, el sentido de esto es que efectivamente, probablemente con los primeros 2 puntos, con los planes de capacitación y con el experto, este tercer punto va a ser mucho más fácil de cumplir, pero que es el punto relevante de impulsar una cultura inclusiva que sea básicamente automática en todos los trabajadores. Como un poco el timeline del proceso, se promulga esta de ese momento, nosotros comenzamos a definir como Chile Valora quiénes iban a ser los expertos que iban a definir justamente las competencias de un experto en inclusión laboral. Nosotros no somos expertos en inclusión, el órgano competente del Estado en esta materia, el SENAIS, pero tampoco es experto en inclusión. De hecho, la inclusión laboral tiene que ver más con intermediación que con justamente temas de apoyo. Por lo tanto, era relevante identificar un grupo de expertos que fueran capaces de definir cuáles iban a ser las competencias. Y por eso nos pusieron a nosotros a definir el experto como Chile Valora y a certificar, porque en armar grupos de expertos, armar mesas, armar órganos de diálogo social, en eso somos expertos. Así que a partir del 2021, el primer semestre, y hasta el mes de octubre, estuvimos conformando un ecosistema con grandes expertos en inclusión y en esta materia que fueron capaces de definir cuáles eran las principales competencias de un gestor de inclusión laboral. Ya les voy a mostrar, y de hecho recuperé un par de láminas de presentaciones anteriores donde muestro explícitamente quiénes participaron, porque creo que es súper relevante y eso le da la validez necesaria al perfil y la validez necesaria a los expertos certificados como personas que efectivamente saben lo que hoy día requiere el mercado y lo que hoy día indican las principales corrientes en materia de inclusión laboral. En octubre del año pasado se acreditó el perfil, quedó listo como documento público. A partir de ese momento iniciamos el proceso de acreditación de centros de evaluación y certificación, quienes realizan el proceso de certificación de Chile Valora. A partir de enero ya estaban disponibles, por lo tanto a partir de enero ya estaban todas las condiciones para que las empresas y las personas pudieran certificarse en este perfil.
y se realizaron unos pilotos con los primeros centros, y en el mes de abril ya estuvieron las primeras personas certificadas. Al final de la presentación les voy a mostrar un par de datos actualizados de cómo vamos en temas de certificación. Pero la primera parte del proceso y lo que hicimos durante 2021 creo que es importante hacer una pausa, identificar y darle validez justamente al perfil de experto en inclusión, porque para su construcción participaron más de 80 organizaciones, participaron más de 100 expertos en la materia de diferentes estamentos, justamente, estamentos de los trabajadores, de los empleadores, del sector público, municipalidades. Participaron como instituciones de formación algunos representantes de las escuelas de terapia ocupacional, otros representantes de las direcciones de asuntos estudiantiles que tienen que lidiar con esta materia, por ejemplo, organismos públicos y municipalidades a partir de sus oficinas de intermediación laboral o de sus oficinas de discapacidad, y los organismos públicos también que están implementando acciones en materia de inclusión laboral. Empresas y asociaciones gremiales, y esto es muy importante, muchas asociaciones gremiales permitieron amplificar justamente estas necesidades para el perfil, como por ejemplo la AGEST, que es la Asociación Gremial de Empresas de Recursos Humanos, la Red de Recursos Humanos, la propia SOFOFA, la CPC, el Pacto de Productividad, Inclúyeme, participaron ahí, y estuvo también la escuela del Colegio de Terapeutas Ocupacionales participando, pero el grupo más importante y el que yo le tengo justamente un aprecio más relevante son las fundaciones y ONG que trabajan por y para personas con discapacidad. Avance e Inclusión es uno de ellos. De hecho, en algún momento del proceso, a la mitad del proceso, nosotros no estábamos preparados, nos emitieron un informe de acciones y mejoras que podríamos implementar justamente en ese proceso, que fue súper relevante porque nos permitió justamente mejorar la representatividad, la participación y tener un mejor perfil, que finalmente el perfil del gestor de inclusión laboral, que ustedes ya conocen porque está disponible hace prácticamente un año en el Catálogo Nacional de Competencias Laborales, en la página web de Chile Valora. Este perfil, que responde principalmente a las primeras dos puntos de la Ley 21275, tiene dos focos. El primero es inclusión laboral propiamente tal. Este foco se divide en dos partes. Una parte es un diagnóstico y la otra parte es implementar un plan de inclusión. Y el otro foco del perfil del gestor de inclusión laboral ya tiene que ver más con el recurso humano, con detección de necesidades de capacitación y con la promoción de una cultura inclusiva para poder fomentar justamente el otro punto de la ley. Son estas tres competencias, son dos focos que se dividen en tres competencias. La primera competencia es la de coordinar el diagnóstico de inclusión laboral de personas con discapacidad, y es básicamente hacer un barrido sobre todos los antecedentes que tiene la empresa en materia de inclusión de personas con discapacidad. Cuáles han sido los ajustes necesarios que han realizado, por ejemplo, al contratar personas con discapacidad, cómo se adecúan los procesos de reclutamiento y selección, quiénes han sido las personas con discapacidad que han contratado, cuáles son las discapacidades justamente que tienen esta persona o que tuvieron esta persona, cómo se fue organizando la organización, organizando la empresa, perdón, en esta materia, y construir a partir de todo ese levantamiento de información un diagnóstico que permita establecer una línea base y decir, desde aquí partimos, desde acá tenemos que impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y ahí viene la segunda competencia del gestor, justamente diseñar un plan de inclusión laboral de personas con discapacidad, implementarlo, planificar la implementación. No tiene que ser exclusivamente él quien realice esta implementación, puede ser también justamente subcontratar estos procesos, hacerlos con otras áreas de la organización, qué sé yo. Y luego de eso, coordinar la ejecución de este plan, ir levantando indicadores, metas, monitorear y justamente ir viendo cómo se va implementando la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y la tercera competencia de este perfil tiene que ver con detectar necesidades de capacitación, lograr justamente poder cumplir este segundo punto de la ley, de armar un plan anual de capacitación en materia de inclusión, hacer detección de necesidades de capacitación, una propuesta, implementar la capacitación y monitorear los resultados. Para esto debe conocer principales instrumentos de la materia, saber sobre OTIC, la OTEC, la franquicia tributaria, cómo se ocupan esos instrumentos, debe conocer todo eso. Es la línea, es la competencia más puramente de recursos humanos que corresponde al gestor de inclusión laboral. Y además, el perfil del gestor incorpora un set de conocimientos generales y específicos. Esto es solo un grupo. En el perfil y en cada una de sus competencias pueden encontrar conocimientos específicos y generales para cada una de esas actividades,
pero es importante que entiendan que las competencias y el proceso de evaluación de Chile Valora es una evaluación eminentemente práctica, que se hace observando al gestor realizando cada una de las competencias, pero también se hace una evaluación teórica, una prueba sobre estos conocimientos que deben ser la base también de las competencias del gestor de inclusión laboral. En el perfil están detallados cada uno de estos conocimientos y además nosotros diseñamos un plan formativo para el gestor de inclusión laboral que está disponible en el Catálogo Nacional de Planes Formativos de CENSE, donde esto está desagregado y justamente está dado vuelta. O sea, no tiene como un propósito funcional, sino que más bien una estructura formativa de cómo deberían formarse este tipo de competencias y estos conocimientos. Esas son las características del proceso, las características del gestor de inclusión laboral. Les voy a mostrar un par de cifras actualizadas al día de ayer, sacamos los datos al día de ayer. Tenemos actualmente 7 centros acreditados, en enero de este año tuvimos los 2 primeros, en abril se sumaron otros 2 y luego en junio, agosto y septiembre se sumaron los otros tres centros acreditados. Cada centro puede realizar los procesos en cualquier región del país, por lo tanto, mientras más centros tenemos, más conveniente es para los que tienen que cumplir con la ley, las empresas, los trabajadores, los beneficiarios finalmente, porque existe mejor competencia o mayor competencia. Así que los que quieren certificarse, los que tienen que certificarse, los invito a cotizar con todos los centros cuáles les ofrecen las mejores condiciones, cuáles les ofrecen no solamente un tema de precio, sino que también temas de tiempo, temas de plazo, cómo se va a realizar, etc. Y aquí una buena noticia, que al mes de noviembre, justamente a partir de la próxima semana, se van a acreditar 3 centros más, un centro de la región de Valparaíso, otro centro de la región de Higgins y otro centro de la región de la Araucanía. Por lo tanto vamos a llegar a 10 centros acreditados en total. Las condiciones para certificarse están, hay centros en todas las regiones, por lo tanto, si es que alguien quería entrar a este webinar esperando escuchar una noticia tal como se va a prorrogar la entrada en vigencia de la ley, imposible, imposible, la ley entra en vigencia el 1 de noviembre, las condiciones para certificarse están, así que hay que hacerlo. Se han certificado 431 personas a la fecha, la gran mayoría de ellas son mujeres, más del 80%. Alguien podría decir que suena a poco, evidentemente, porque nosotros, viendo datos del Servicio de Impuestos Internos, se piensa que hay como 6.500 empresas en Chile que tienen 100 o más trabajadores. Por lo tanto, debería haber 6.500 gestores de inclusión laboral. Hay más de 1.200 procesos en ejecución en este momento, lo que significa que si todos ellos aprueban, deberíamos tener 1.700 personas certificadas de aquí a fin de año, que no es poco. Algunos podrían decir, bueno, hay más de 5.000 o casi 5.000 empresas en incumplimiento. Déjenme decirle que no tengo una visión tan negativa, estamos en una posición totalmente mejor que hace 2 años. Hoy día tenemos un ecosistema de empresas, de organismos técnicos, de instituciones de formación, instituciones de educación superior incluso, pensando en inclusión laboral de personas con discapacidad, generando cursos, generando herramientas, generando competencias, personas certificándose, centros, además, los centros que realizan estos procesos también están desarrollando competencias justamente para poder recibir a personas con discapacidad que se quieren certificar. Por lo tanto, si bien vamos lento y probablemente al 1 de noviembre muchas de las empresas van a estar formalmente en incumplimiento, estamos muchísimo mejor y yo sé que se van a poner al día rápidamente. Si vemos por región, la gran mayoría de los procesos están concentrados en la región metropolitana. Hay algunos de estas regiones incluso que tienen uno o que no tienen procesos de evaluación. Hay empresas con 100 o más trabajadores en todas las regiones y tenemos centro en todas las regiones. Si es que han tenido problemas con contactar centro o con el proceso de cotización, los invito a escribirnos a Chile Valora o a escribirme a mí directamente, después les voy a pasar el correo, los podemos apoyar directamente, no hay ningún problema con eso. Por nivel educacional, vemos que la gran mayoría de los que se han certificado son profesionales, casi el 90% entre universitarios y personas con posgrado, lo que nos indica que efectivamente hoy día fuimos capaces de demostrar que si bien este sistema ha estado organizado para reconocer formalmente oficios o competencias de personas que no tienen un título profesional, sí podemos estandarizar las competencias de un perfil profesional y podemos impulsar y activar al mercado laboral a que se generen ese tipo de competencias. Esas son muy buenas noticias. El centro de ESERLAB es el centro que más procesos ha desarrollado a la fecha. Ya tuvo, de hecho, la primera ceremonia de certificación hace un par de semanas, donde se le entregó el certificado a los primeros 139 gestores y gestoras de inclusión laboral.
Bureau Veritas y Capital Group tienen también otro importante porcentaje. Los otros centros están realizando procesos, pero no han concluido algunos de ellos, por lo tanto todavía no tienen personas certificadas formalmente en el registro. Y esto es lo último, discúlpenme si me extendí mucho, ya que esto es bastante importante porque no muchas personas saben que la certificación de Chile Valora se puede financiar con franquicia tributaria. Casi todos los procesos se han financiado con recursos de la empresa directamente o del trabajador, y solamente un 11% han utilizado la franquicia tributaria para financiar este proceso, y hay un instrumento, una herramienta bastante importante que puede utilizar y que puede reducir los costos tanto de la persona como de la empresa en esta materia. La certificación se puede financiar con estos tres instrumentos, y la franquicia tributaria es uno de ellos, y es súper importante que ustedes sepan que las empresas que quieran hacer uso de la franquicia tributaria deben ser empresas que son contribuyentes en primera categoría, es decir, aquellas empresas que ofrecen productos y servicios. Básicamente todas las empresas que tienen que cumplir con la ley 21275 son empresas de primera categoría. Deben tener una planilla anual de remuneraciones imponibles superior a 35 UTM, también todas las de 100 o más tienen una planilla anual de remuneraciones mayor a eso, y deben tener efectivamente pagadas las cotizaciones previsionales de los trabajadores, por supuesto, porque la franquicia tributaria es un beneficio que otorga el Estado a las empresas para que puedan reducir sus costos en capacitación o certificación. Por lo tanto, evidentemente, deben estar al día con sus trabajadores. La franquicia se puede utilizar, y CENSE establece año a año un marco de tope o valor máximo, por ejemplo, que una empresa puede descontar de lo que paga en capacitación o certificación. Para un perfil como el gestor de inclusión laboral, que tiene 3 unidades de competencia, CENSE establece año a año costos por unidad de competencia, y que para el 2022 es de 51.600 pesos. Por lo tanto, un perfil de 3 competencias, el valor máximo a descontar es de 154.800 pesos. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, cada empresa tiene un máximo de uso de franquicia tributaria, y esto tiene relación con la planilla total de remuneraciones. Una UTM entiendo yo que está cerca de los 60.000 pesos, algo así. Por lo tanto, una empresa que tiene más de 900 UTM, más de 60 millones de pesos de planilla de remuneración al año, ya puede utilizar el 1% de esa planilla para cubrir capacitación o certificación. Y también hay tramos para los trabajadores. Por ejemplo, de 0 a 10 UTM, es decir, una persona que gana hasta 600.000 pesos aproximadamente, se puede cubrir el 90% del costo de la certificación, y así se va reduciendo hasta ya más de 50 UTM, no hay cobertura, que eso ya son más de 2,5 millones de pesos, cosas así. Un ejemplo bien práctico: si una empresa, por ejemplo, tiene una planilla anual de 100 millones de pesos, probablemente las que tienen 100 o más trabajadores tienen mucho más que eso. ¿Qué significa si tienen 100 millones en su planilla anual de remuneraciones? Que tienen una franquicia tributaria máxima a utilizar al año de 1 millón de pesos. Y si un trabajador que tiene un ingreso de 1.200.000 pesos, es decir, que está en el tramo de 10 a 25 UTM, puede cubrir máximo el 70% de la certificación. Por lo tanto, si una certificación tiene un costo de 200.000 pesos, pongamos en promedio, que cobran los centros por el perfil del gestor de inclusión laboral, 200.000 pesos, se establece que para este perfil el máximo a descontar son 154.000, pero sobre esos 154.000 hay que aplicar el 70% que tiene relación con el tramo de remuneración del trabajador que se quiere certificar. Por lo tanto, serían 108.000 pesos. O sea, el costo empresa finalmente, en ese caso, para la empresa a cubrirse de la certificación, vendría a ser 46.000 pesos, aquí considerando sobre esto, y sobre el valor promedio son 90.000 pesos. Si ustedes consideran 90.000 pesos utilizados de la franquicia tributaria, o utilizando cerca de 100.000, podrían certificar a 8 o 9 trabajadores, si es que tienen por lo menos 1 millón de pesos de franquicia tributaria a utilizar. Bastante, si ustedes piensan, por lo menos el 50% menos de lo que cuesta el proceso de certificación lo podrían cubrir con la franquicia tributaria. Por lo tanto, es un incentivo para las organizaciones a que sea utilizado, que no se utilice solamente para capacitación, también se puede utilizar para certificación,
Y los centros acreditados por Chile Valora para esto tienen todos los conocimientos y la herramienta para hacer estas gestiones. Por lo tanto, si van a contratar el proceso, indíquenle que quieren pagarlo o que quieren hacer uso de la franquicia tributaria, los centros los van a apoyar en eso. Así que eso, como resumen, espero que si tienen dudas, vamos a resolverla al final del seminario. Muchas gracias. Gracias Álvaro por tu presentación. Les recordamos que sus preguntas van a ir al final de la jornada, las pueden dejar en el chat y las vamos a responder luego de ambas presentaciones. Quisimos, ¿no es cierto?, invitar a Álvaro para que nos pudiera aportar esta parte técnica, ¿no es cierto?, que nos contara acerca del proceso que ha significado la ley 21.275, cómo se ha forjado y cuáles son las competencias, ¿no es cierto?, que tiene el gestor. Pero también quisimos aportar en traer una mirada desde la experiencia de lo que significa, ¿no es cierto?, certificarse, cuál va a ser desde lo personal el rol del gestor en una organización, y quisimos recoger esa experiencia, nuevamente digo, y para eso invitamos a Mauro, así que le quiero dar el pase a que comience su presentación. Muchas gracias, Mauro, por acompañarnos hoy, y Gracias, nos va a Paulina. aportar desde la otra mirada. Perfecto. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Genial. Sí, estoy teniendo una dificultad técnica con la presentación. Si me dan un minuto lo voy a poder Sí, no hay... ajustar. Pero efectivamente, como se comentaba, mi intención es poder relatarles desde mi experiencia en la participación de la certificación del gestor de inclusión laboral, como comentaban inicialmente. Me certifiqué, así que es una alegría, por supuesto, para lo personal y también internamente como organización, considerando que no soy solo yo el colaborador que se ha ido certificando, sino que hemos sido varios quienes se han certificado a la fecha. Así que lamentablemente, ahí estoy, ya pude hacer el ajuste, perdón, para que nos podamos organizar con este relato que tengo muchas ganas de poder comentarles. Bien, acá lo quiero comentar y estructurar en tres grandes pilares, ¿ya? No voy a profundizar mucho en el perfil ocupacional, cosa que ya hizo nuestro invitado el día de hoy y comentó específicamente qué es lo que se requiere para poder avanzar en este proceso de formación y de certificación. Pero sí quiero quedarme con el segundo recuadro, el que inicia comentando el proceso para la evaluación y desde mi parte, ¿verdad? ¿Qué fue lo que experimenté y viví en esta etapa? Ahí comentarles puntualmente que me certifiqué con la casa evaluadora ESERLAB y por lo mismo probablemente pueda existir alguna diferencia entre distintas casas evaluadoras, pero puntualmente con esta casa evaluadora me solicitaron información que implicaba y que estaba relacionada también con mi proceso de formación. Yo de formación soy terapeuta ocupacional, trabajo y me he desempeñado en el rol de ser preparador laboral en la organización. Y por lo mismo he ido incorporando distintos conocimientos asociados a la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión social. Y por lo tanto, en este portafolio, como lo muestra en la imagen, ¿verdad? Es una carpeta que incorpora bastantes documentos. Ahí me solicitaron currículum vitae, me solicitaron una carta por parte de mi jefatura, también cualquier otro documento o insumo que pudiera respaldar mis conocimientos asociados a este perfil ocupacional. Por otro lado, tuve un periodo de contacto telefónico, como lo muestra en la imagen, ¿verdad? Fue básicamente hacer un contraste con la contraparte de la casa evaluadora, donde se me preguntó respecto de la información que ya se había compartido y se fue distinguiendo en ese espacio algunas acciones siguientes que se iba a hacer a propósito de la evaluación, que es la tercera parte de este proceso que les quiero comentar. Respecto a la evaluación, como lo podemos ver también en la imagen, las pruebas, ¿cierto? Pasamos por dos pruebas, una prueba de conocimiento y otra de análisis de caso. Ahí es importante, quizás para el resto y la mayoría que está hoy día conectado con nosotros, es probablemente se estarán preguntando cómo podemos avanzar este periodo súper
intenso, un periodo que es bastante alto o que nos moviliza bastante en términos de nuestra ansiedad. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Ahí recomendarles más que nada que puedan hacer una revisión importante y bastante minuciosa de lo que es el perfil de competencias del gestor de inclusión laboral, porque es básicamente la guía para poder entender cómo y qué es lo que se nos va a pedir en este proceso de evaluación. ¿Ya? Por mi lado, yo igual me formé y pasé por un proceso de estudio importante junto a una UTEC para poder así recopilar y actualizar información asociado a recursos humanos que claramente respecto a mi formación no era algo tan visible. Parte de esa evaluación también incluye una etapa de proceso de simulación. Ya la evaluación finaliza con la simulación de este perfil ocupacional en donde debemos coordinar este diagnóstico de manera práctica, también gestionar el plan de inclusión en este mismo espacio y por lo tanto dar referencias de cómo se coordinaría estas capacitaciones eventuales según la dinámica de simulación que se experimenta. Ahí entonces le puedo hacer una etapa, comentarles estas etapas respecto a este proceso de evaluación. Y sí es muy importante también entender cuál es el impacto del gestor de inclusión laboral, como lo demuestra el tercer cuadro, y quiero poder centrarme en dos grandes pilares que son significativos para mí considerando el trabajo que hago a diario. Em, Como comentaba, ¿verdad? El invitado anterior habló de la formación de las personas a nivel educacional que se han ido certificando. Se reconoce entonces que son muchas personas con título universitario que han tomado esta motivación para poder certificarse y han sido los menos las personas que han tenido formación media completa o técnico profesional. Y esto mismo nos puede llevar a entender que va a ser un poco más difícil la participación de las personas con discapacidad en este proceso de certificación. Creo que es muy relevante y cosa que Álvaro comentó, que las casas evaluadoras están haciendo los ajustes correspondientes para las necesidades de apoyo de cada persona con discapacidad en este proceso de formación de gestor de inclusión laboral, pero sí es muy importante entender que el impacto que puede generar el poseer o tener o incorporar a las líneas de trabajo de la organización a una persona con discapacidad que efectivamente se certificó como gestor en inclusión laboral es muy necesario, ¿ya? Em, Ahí creo que todos los que estamos hoy acá conectados tenemos también la motivación y la convicción de generar procesos internos en las organizaciones para facilitar la inclusión. También hay que esto elevarlo al que, ¿por qué no? Podemos tener un colega gestor de inclusión laboral que viva con discapacidad. Ya creo que va a tener un impacto sumamente significativo en donde la propia persona con discapacidad pueda orientar a la organización respecto a sus propias necesidades que ha vivenciado. Ya yo conozco la teoría, pero no conozco la experiencia. Y siempre la experiencia va a generar una situación mucho más enriquecedora para la organización. ¿Ya? Em, y así entonces vamos a poder confluir el origen de este perfil del gestor de inclusión laboral. Más que nada es poder relatarles estas tres estructuras, estos tres pilares en base a mi experiencia. Por supuesto que el periodo de espera de los resultados fue sumamente intenso. Yo creo que para todos quienes ya se han ido certificando. Yo participé en la segunda tanda, por así decirlo, de personas que se evaluaron con esta casa evaluadora y implicaba entonces también estar a la espera de este resultado y, y creo que a medida que podamos formarnos, entender el motivo de esta incorporación legal en la estructura de las empresas y por otro lado entender el cómo se moviliza la discapacidad y cómo futuramente va a seguir evolucionando este concepto de discapacidad, también nos va a hacer entender y poder generar estrategias a largo plazo para las organizaciones, cosa que
probablemente también esté ajustándose a las eventuales modificaciones de la ley 21.015, la que incentiva la inclusión laboral. Eso por mi parte, Paulina. No sé si ha llegado algún comentario asociado a lo que hemos expuesto junto con Álvaro. Muchas gracias, Mauro, por tu presentación, ¿no es cierto?, para recoger lo que ha significado este primer proceso de gestores y gestoras que ya están certificados. Queremos que, por favor, nos dejen sus preguntas o comentarios en el chat. Este es el momento, ¿no es cierto?, para resolver cualquier duda que tengan, o si quieren justamente levantar su manito para que vayamos dándoles la palabra. Creo que hasta el momento en el chat nada. Mira, ahí tenemos una mano levantada que es Jonathan. Vamos a dar las palabras. Ahí para que le abran el audio. Ahí, perfecto. Hola, Jonathan. Hola, Bienvenido. ¿cómo están? Muy bien. No me pude sumar al principio, entonces no sé si lo habrán cubierto. Voy a hacer la pregunta, si no me retan nomás. No te preocupes, es que no Eso es sobre la figura en el servicio público, ¿ya? En el sentido si hay alguna diferencia en cuanto al proceso de certificación, en el financiamiento y sobre todo en las fechas de inicio del 1 de noviembre. En general, si hay diferencias con la figura en el servicio público, porque he escuchado más que nada desde el mundo privado. Bueno, la ley 21.275 va a ser exigible únicamente a las empresas privadas, a las empresas que se rigen por el Código del Trabajo. Justamente una adecuación del artículo 157 del Código del Trabajo, y se promulgó y se aprobó rápidamente justamente porque no iba a irrogar gasto al presupuesto del Estado, si no hubiera sido necesario el patrocinio del Ejecutivo para la ley, y eso habría significado que se demorara mucho su tramitación. Como no, para que eso no sucediera, finalmente se hizo así. No va a ser exigible, obligatorio para las instituciones públicas. De todas maneras, desde la Subsecretaría del Trabajo con Senai se está trabajando, tal como en la ley de inclusión original, en una estructura, un manual de buenas prácticas, justamente para la incorporación de expertos en inclusión laboral. Y aún así, del grupo de 432 certificados que hay a la fecha, cerca de 20 personas en total, que es decir, algo así como el 5% son trabajadores de organismos públicos. Hay ministerio, hay subsecretaría, algunas seremías y algunas municipalidades que han certificado igualmente trabajadores. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, por la respuesta y Jonathan por la pregunta. Tenemos aquí otra manito, Adolfo, y luego Leslie. Sí, muy buenos días. Primero que todo, agradecer esta instancia, Paulina, Álvaro, Mauro. Un poco en base a lo que ustedes comentaban, yo trabajo en la Universidad de Talca, soy parte de la unidad de alumni, y estamos muy interesados de lo que ustedes también comentaban, de hacer esta especie de vuelta de tuerca y que nuestros propios chicos que han participado de los programas de inclusión puedan ser capacitados o puedan ser orientados o puedan ser formados, obviamente, o idealmente de manera certificada. Lo que yo quisiera pedirles es, o solicitarles, si es que alguno de ustedes nos pudiera acompañar en una primera charla informativa. Nosotros hemos estado tratando de generar actividades dentro de este mes de empleabilidad y la parte de inclusión para nosotros es súper importante. Entonces, no sé si al final alguno de ustedes me pudiera dar su dato, lo dejo como solicitud, porque realmente para nosotros es importante, tal vez en primera medida, informar de qué se trata todo esto, hacer partícipe a los directores de unidad y ojalá, esperando que la universidad pueda hacer una inversión y nosotros formar a nuestros propios gestores de inclusión laboral. Gracias, Adolfo. Te solicitamos entonces, en vista de futuras conversaciones, que puedas dejar tu correo en el chat, que nos envíes a través del chat tu correo, y también recordarte que nos pueden escribir también para futuras dudas en torno al tiempo también a programa-de-apoyo@avanceinclusión.cl. Ahí nos pueden contactar para ir resolviendo dudas, ¿ya? Vamos a dejar el correo también en el chat para este tipo de preguntas y solicitudes a lo mejor más puntuales y específicas la podamos resolver internamente.
Gracias, Adolfo. Ahora vamos con Leslie. Igualmente, si podía agregar algo, en Sí, por Chile favor. Valora nosotros tenemos un programa de articulación con la formación, donde justamente hacemos convenios con instituciones de educación superior para que los perfiles de Chile Valora sean incorporados dentro de mallas de algunas carreras para otorgar salida intermedia a los estudiantes de esas carreras. Es decir, si se utiliza el perfil de Chile Valora dentro de una malla curricular, el estudiante que hace esa carrera y hace ese módulo puede optar a la certificación como una salida intermedia, también buscando para personas certificadas que se haga el reconocimiento de aprendizaje si es que quisiera entrar a estudiar esa carrera. Así que hablamos después, Adolfo, para poder generar ese vínculo. Yo creo que sería súper relevante hacerlo en esta línea. Súper, gracias Álvaro por la información. Vamos con Leslie ahora. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, Leslie. Sí, Leslie. Bueno, tengo varias preguntas interconectadas. Bueno, ese no es mi lector de pantalla, así que pido disculpas. Sí, no te preocupes. Quisiera saber en el fondo, bueno, tú hablaste de los ajustes razonables también que estaban haciendo los centros de acreditación. En ese sentido, consultarte si todos los centros que están hoy día funcionando como acreditadores cuentan con procesos de adecuación y ajustes razonables. Acá en la región, yo soy de Puerto Varas, quisiera saber si existe algún centro acá, si la certificación se hace presencial o también puede ser a distancia. Esas son como mis consultas en este momento. Gracias por la pregunta, Leslie. En verdad es demasiado relevante porque ha sido un desafío para nosotros como Chile Valora, que hemos estado siempre orientados a evaluar oficios en terreno. Por lo tanto, teníamos un evaluador que iba al puesto de trabajo a ver cómo un trabajador operaba un equipo y con eso obtenía una certificación. Hemos tenido que adecuar nuestros protocolos, nuestros procedimientos. Estamos en camino, no podemos hacer exigible a los centros que realicen todos los ajustes necesarios en todos los perfiles que ellos tienen dentro de su alcance, pero sí se abrió para que efectivamente pudieran hacerlo, porque antes el proceso de evaluación era sumamente rígido. Ya flexibilizamos el proceso de evaluación, hoy día ellos pueden hacer los ajustes para que efectivamente personas con discapacidad puedan realizar los procesos. No todos los centros lo tienen, yo sé que algunos de ellos ya han realizado algunos ajustes y otros están en camino de. Hay un centro en la región de Los Lagos que se llama CITLA, el centro CITLA, pero no es un centro acreditado por Chile Valora, pero en otros perfiles, no tienen el perfil de gestor de inclusión laboral. Los más cercanos son el centro ESERLAB y el centro de la Universidad Católica de Temuco, que se va a certificar ahora y que se va a acreditar ahora y que va a estar disponible desde la próxima semana. Esos dos centros están en la región de la Araucanía, son los más cercanos geográficamente. Y al mismo tiempo, la última pregunta era relacionada con el proceso, si podía ser telemático, lo mismo que al principio. Tuvimos que adecuar los procesos y estamos en una modificación legal por resolución de la guía de evaluación y certificación para que se pueda hacer así, y entiendo que va a estar lista esta resolución, este decreto, en el mes de diciembre, así que probablemente a partir de enero del próximo año también vamos a incorporar la modalidad telemática para los procesos de evaluación y certificación. Súper, gracias Álvaro por tu respuesta. Gracias Leslie también por las preguntas. Quiero despedirnos, ¿cierto?, a Mauro en torno al tiempo. Sabemos que tiene una agenda un poquito apretada, así que también si tienen preguntas puntuales con respecto a la presentación de él, que las puedan canalizar a través de nuestro correo para dejarlo liberado también en sus otras funciones. Pero los invito también a ver si tienen otras preguntas a seguir consulta. No sé si Mauro quiere justamente dar unas palabras, también le quiero aprovechar de agradecernos, ¿cierto?, que nos haya acompañado en este evento. Sabemos que es muy importante recoger ambas visiones y es un aporte sin duda a conversar sobre lo práctico, ¿no es cierto?, lo que implica cómo certificarse, y queríamos aportar desde
esta vereda con su relato. Así que agradecerte por la compañía hoy. Gracias, Paulina, y también a Álvaro y María Alicia que nos acompañan hoy, y al resto de las personas que están hoy día conectadas, que son 73 personas y es un número bastante importante. Me imagino que dentro de las 73 personas hay varias que están pensando iniciar este proceso de certificación, otras que probablemente se encuentran avanzando significativamente en el mismo, y otras que aún no toman quizás la motivación. Pero desde ahí es importante mencionarles que el trabajo que están haciendo ustedes hoy en intencionar la certificación personal como mérito propio, también sería importante reflejarlo como un mérito hacia la organización en la cual ustedes se encuentren para facilitar los procesos de inclusión laboral. Probablemente Leslie, quien nos comentaba que utiliza un ajuste razonable, este lector de pantalla para poder realizar sus funciones, conoce, considerando que tiene una discapacidad visual, conoce muchas barreras que debe enfrentar. Y en este proceso, que nos encontramos con bastantes barreras, sería ideal que se pudiera poder visualizar, ¿verdad?, las necesidades puntuales del colectivo de personas en situación de discapacidad, y frente a ello, ante cualquier inquietud que le quede al resto sobre la experiencia de cómo se vive este proceso, por supuesto que queda la disponibilidad a canalizar la información a través del correo que Paulina ya ha mencionado, y encantado de poder apoyarles y orientarles en las necesidades que puedan tener. Un gusto haber estado con ustedes, así que tengan una excelente jornada. Gracias, Mauro. Que esté muy Gracias bien. a ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Súper. Nos quedan ahí algunas preguntitas también para ir cerrando. Marcela. Súper. Tiene que abrir su micrófono o se lo tienen que habilitar, Ahí. por favor. Ahí está, perfecto. Sí, hola. Nosotros estamos justo en el proceso ya de certificarnos, de hecho tenemos hora para el 28. Entiendo que la ley comienza a regir el 1 de noviembre. Entonces, ¿cuánto es la demora más o menos en que te indiquen ya si pasaste o no pasaste bien en la prueba de certificación? ¿Y qué pasa en ese intertanto? Que yo estoy esperando la respuesta y todo. Esa es la pregunta más difícil de responder porque no ataca directamente a la lentitud de los procedimientos. Generalmente desde que se realiza el proceso de evaluación hasta que la persona obtiene el resultado pasan entre 1 mes y medio, 2 meses. Nosotros como Chile Valora debemos auditar todos los procesos que realizan los centros, por lo tanto ese periodo de auditoría es el que toma este tiempo. Ahí, si es que de todas maneras, por ejemplo, la ley entra en vigencia el 1 de noviembre, si es que existiera una fiscalización de la Dirección del Trabajo, la primera semana de noviembre ustedes tienen el comprobante de que están realizando el proceso, por lo tanto están justamente adscribiéndose al cumplimiento de la norma. Ah, perfecto. Pero de todas ¿Se da un maneras, comprobante? Sí, justamente ustedes con el centro tienen que firmar un contrato, entonces ese contrato es el comprobante. Sí, estamos con ESERLAB. Claro, con el CERLAB, sí, porque ese contrato Ya. es el comprobante de que están adscribiendo al proceso. Igualmente, para su tranquilidad, en septiembre salió un dictamen de la Dirección del Trabajo que regula el alcance de la Ley 21275, y ahí se indica que la forma de comunicar el cumplimiento de la ley va a ser similar al de la Ley 21.015, es decir, las empresas de 100 o más trabajadores en enero de cada año, por medio de la comunicación electrónica en la plataforma de la ADT, van a tener que indicar cuál de sus trabajadores está certificado, van a tener que adjuntar el certificado y el contrato para demostrar que es trabajador de la empresa, y además van a tener que indicar cuáles son sus planes de capacitación. ¿Qué significa esto? Que en la práctica esta ley va a entrar en vigencia no ahora el 1 de noviembre, sino que en la práctica después del 31 de enero, que es cuando acaba este plazo de comunicación electrónica. Así que al 1 de febrero, entre comillas, si es que una organización no ha reportado esta información en la ADT, ahí la ADT podría comenzar las fiscalizaciones. Ah, vale, ya. Ok, gracias. Si hablamos Gracias, en Marcela, febrero, por tu en Chile no se trabaja mucho tampoco, así que yo creo que Sí. estamos más esperados para marzo. Como para marzo ya. Sí.
Ya, Gracias, gracias. Marcela, por tu pregunta. Tenemos, pues, en torno a esa misma pregunta, me gustaría enlazarlo porque dice relación con eso, una pregunta en el chat, es si tenemos información sobre cómo se procederá ante el no cumplimiento de la ley 21.275 y si es que es similar a lo que ocurre con la 21.015 que tiene multas por el no cumplimiento. Va a ser exactamente lo mismo, está establecido de la misma forma, porque justamente el mismo artículo del Código del Trabajo, y estas multas están tipificadas en el libro quinto del Código del Trabajo y tienen relación justamente con la cantidad de veces que una empresa descubierta en incumplimiento, por ejemplo, y el tamaño de la organización. Aquí estarían los grados de cumplimiento para empresas de 100 o más trabajadores, que son las empresas medianas y empresas grandes, y ahí hay un rango de la multa que va, entiendo yo, desde 5 UTM a 200 UTM, dependiendo de la cantidad de veces que se notifica que está en incumplimiento. Perfecto, gracias Álvaro. Y vamos con las dos últimas preguntas. Tenemos a Lilibet con la mano levantada. Ahí está. Sí, no voy a activar la cámara porque se me va el internet. Más que nada, es como una crítica en el sentido de que, como dice Pablo, se supone que en todas las regiones podemos rendir el examen o la evaluación para la certificación. Y la verdad que no es así, porque yo vivo en Concepción, la empresa donde trabajo también es de Concepción, y resulta que desde agosto estoy tratando de conseguir que una casa certificadora venga, porque están concentradas la mayoría en Santiago, a realizar el examen acá en Concepción. De hecho, no pude rendir el examen con la casa certificadora que tenía la fundación porque en definitiva todos los exámenes se hacían y se hacen en Santiago. Por lo tanto tuve que buscar otra que en el fondo va a reunir. No, algo le pasó. Se les silenció el micrófono, ahí sí. Sí. Ahí sí. La casa certificadora va a reunir una cantidad de gente de distintas empresas y recién la próxima semana voy a poder rendir el examen. Entonces, la verdad que no estamos en igualdad de condiciones frente a las empresas que son de Santiago y las que somos de regiones. Y no porque queramos, en el fondo vamos a quedar en incumplimiento por el hecho de netamente vivir acá, o vivir en una región. Está súper bien la crítica, Lili. Te agradezco justamente que la indiques, porque nosotros muchas veces no logramos acceder a ese tipo de información. Estamos aquí como a nivel central viendo el tema de la ejecución de la política y no estamos después en terreno donde finalmente pasan las cosas. Así que, por favor, te pido si me puedes remitir todos los antecedentes respecto al centro que te indicó que no podía realizarse el proceso en terreno, que no podía ir a la región del Biobío a realizar el proceso por correo electrónico. Te lo agradecería mucho. Voy a dejar mi correo en el chat. No sé si puedo escribirle a todo en el chat, pero mi correo es aaguilar. Nosotros lo podemos dejar, Álvaro, no hay problema. Ya, perfecto. Podemos dejar nosotros tu correo en el chat. aguilar@chilevalora.cl y por favor que me indiques todos los antecedentes porque eso efectivamente es incumplimiento y acá nosotros tenemos que cursar las infracciones o las sanciones o hacer las correcciones necesarias. Ya, sería excelente porque la verdad es que llevamos meses tratando de certificarnos. De hecho, el curso yo lo terminé en junio y no hemos podido por el hecho de que ninguna casa certificadora está acá y la que conseguí en realidad tiene que juntar un número de personas para que en el fondo, y lo otro que el costo es más caro que en rendirlo allá en Santiago. No, Entonces totalmente. igual son factores importantes. Absolutamente. Por favor, indícame todo eso en el correo porque nos ayuda justamente a generar las mejoras necesarias. Ya, muchas gracias.
Gracias a ambos. Me gustaría también aportar ahí en el comentario que justamente debemos seguir optimizando este tipo de procesos para que sean transversales a lo largo de todo Chile, ¿no es cierto? Y no seguir concentrando, ¿no es cierto?, todas las prácticas o buenas prácticas en la región metropolitana. Esto acrecienta nuestros procesos de centralización, por lo tanto, apostar por descentralizar todo lo que tenga y dice relación con los procesos de inclusión. Así que muchas gracias, Lilibet, por tus comentarios. Serán considerados. Está el correo de Álvaro Nietzsche también. Y por cosas de tiempo, las últimas 2 preguntas, ahora viene Indira. Súper. ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Ya. La consulta va relacionada con el tema del cumplimiento de la cuota, o sea, de que tengan un gestor las empresas que tengan 100 o más trabajadores. ¿Esto va a ser de manera anual? ¿Se va a justificar mes a mes? ¿Qué pasa si una empresa tiene un gestor y hay algún mes, no sé, la persona renuncia y no tiene gestor algún mes? ¿Cómo se va a realizar esa justificación y si va a haber alguna sanción si es que hay algún mes en la que la empresa no cuenta con gestor? ¿Cómo funciona en ese sentido? Sí, actualmente no está establecido, actualmente se indica que para el mes de enero, cuando tiene que ser la comunicación electrónica, la empresa, por ejemplo, si tiene como cambios muy importantes de dotación por temporada, se tiene que sacar primero, en primer lugar el promedio de la dotación anual para saber si tiene 100 o más, y si tiene 100 o más tiene que tener un gestor un gestor de inclusión laboral certificado, pero va a ser en el mes de enero. Ese mismo problema yo sé que pasó con la ley de inclusión porque se reportaba una vez al año y podía una persona no estar en todo el resto del año. Así que entiendo que ya se está trabajando por parte de la Subsecretaría del Trabajo en la mejora para hacer un reglamento para hacer esto, pero a la fecha por lo menos lo que sabemos es que en enero del próximo año las empresas deben reportar un trabajador contratado que tenga la certificación de Chile Valora. Lo lógico sería después que es un proyecto que está en el Parlamento en este momento, de adecuación a la ley 21.015, que incorpora la ley 21.275, es que el reporte sea mes a mes, por lo tanto las empresas tengan que hacerlo mes a mes, pero todavía no está aprobado. Súper. Ya, Gracias, ok, Álvaro gracias. y Indira por tu pregunta. Por último, la última pregunta, que dice, en el caso de no ser competente en una de las unidades de competencia y realizar nuevamente la evaluación, aproximadamente cuánto es el tiempo también para obtener esos resultados o cómo se da en ese caso de aprobar una o dos de las competencias del total de 3. Si una persona aprueba una o dos y reprueba una o dos de las competencias del perfil, para la segunda ocasión solamente tiene que evaluar la competencia que falló, no tiene que evaluarse completamente para poder obtener la certificación. Sin embargo, no sabría decirte la respuesta para la segunda pregunta respecto a cuál es el plazo de demora. A mi primera impresión, el plazo de demora es relativamente similar al plazo de demora del proceso general, porque la auditoría del proceso está relacionada más allá de la evaluación propiamente tal, sino que con la documentación anexa y se abre el folio completo de la persona. Yo creo que probablemente el tiempo de espera debe ser similar. Súper, muchas gracias, Álvaro. Ya no nos quedan más preguntas. En el caso de quedarles alguna dando vuelta, pueden comunicarse con nosotros a programa de apoyo @avanceinclusión.cl o a el correo de Álvaro que se encuentra en el chat. Ahí hay una pregunta de Marco. Marco, me gustaría que la pudieras canalizar internamente, solo por cuestiones de tiempo. Así que quiero agradecerles por su presencia el día de hoy. Por acompañarnos en esta jornada. Sabemos que es una temática que está súper atingente, ya que quedan pocos días para que comience a regir, ¿no es cierto?, la 21.275. Entonces, quisimos aportar desde el programa de apoyo a la inclusión laboral a esta discusión, a que podamos resolver las dudas en conjunto, a que tengamos un espacio de discusión, ¿no es cierto?, para ir aportando, resolviendo dudas,
teniendo la información necesaria para los procesos de certificación del gestor o gestora. Así que para todos aquellos que están en este proceso, les deseamos la mayor de los éxitos, la mayor de las suertes. Esperamos que obtengan sus resultados prontamente. Y desde el programa siempre queremos aportar con una mirada, apostando por los procesos de inclusión laboral, con una perspectiva transversal en sus organizaciones, que podamos llegar a todas partes, ¿no es cierto?, a lo largo de todo Chile, apostar por esa descentralización. Y quiero ir cerrando entonces agradeciendo justamente a Álvaro por acompañarnos el día de hoy, aportar desde su mirada técnica, desde la experiencia de Chile Valora, que más que ellos saben cómo son estos procesos. Y también quiero agradecer a nuestra intérprete de lengua de señas, como siempre, que nos acompaña, María Alicia Collante, siempre un gusto. Así que, por último, les quiero pedir un favor, si pueden encender sus camaritas para tener un pequeño registro de quién nos acompañó hoy, verles sus caras, ¿no es cierto? Y para tener un pequeño registro. Así que pongan carita de foto para que saquemos un pequeño pantallazo, ¿ya? Vamos, 1, 2 y 3.